ha vivido en muchos sitios, como en Estados Unidos, Argentina, en diferentes puntos de España, y allí donde ha estado ha conocido pues, a gente muy especial. También ha estado 3 noches, a ver lo que nos cuenta, en el Triángulo de las Bermudas. Seguro que le ha sucedido algo, para investigar sobre este tema. Su conferencia nos va a acompañar con información, sobre todo de pilotos que han presenciado temas OVNI cerca de aviones, y bueno, ya sabéis que los pilotos los tienen un poquito coaccionados para que no hablen, pero bueno, él nos va a contar aquí toda la información que tiene en sus manos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Inicialmente la charla que os iba a dar, os voy a tutear a todos si nos importa. Como podéis ver, es ovnis, verdades y mentiras. Muy por encima voy a tratar el tema de los aviones, controladores, pilotos. He traído algunas conversaciones en español, no obstante están subtituladas, porque ya sabéis que muchas veces cuando se escucha a una zona de control y a un tráfico, a un avión, pues muchas veces no es demasiado audible. Nosotros sí lo entendemos, lo escuchamos, nos resulta legible, pero hemos preferido el subtitularlo. En el caso del tema OVNI tenemos el problema del desprestigio que sufre muchas veces como consecuencia de toda la información que encontramos en Internet. Internet es la cara y la cruz. Por un lado es una fuente de información increíble, pero por otro lado puede ser totalmente lo contrario. Unos meses antes de venir, cuando estuve preparando la presentación, se me ocurrió poner en YouTube, no recuerdo si fue grabación de ovnis reales o ovnis reales. Encontré un sinfín de vídeos, algunos grotescos, que nos vendían como ovnis reales. Hubo uno que me llamó la atención, que ponía que era un ovni grabado a 1 metro de distancia. Lo visualicé. Yo hace años pues también he hecho cositas con vídeos, un poquito distinguir estas cosas. He hecho una recopilación de 4 vídeos muy cortitos, cada uno que lo interprete como considere oportuno. Todos los vestigios me hacen pensar que es absurdo, son fake. Vamos a ver. Aquí tenemos el que nos grabado a 1 metro de distancia. Puede ser un dron o son enanitos que están ahí. Ahora fijaros cómo hace una aceleración, un quiebre por la izquierda espectacular. Esto lo hace mi sobrino, yo creo, con el ordenador. Lo más triste es que nos lo venden como imágenes reales. No son reales, se nota que no son reales. Es espectacular. Esto no sé lo que es. Es como una pelotita redonda, luego tiene ahí algo por la parte de abajo y ahora desaparece. Ahí, se nos va. Y el último de los 4, no, es verdad, este es el penúltimo. Esto ya es, bueno. Ahí, toma ya. Me río yo de las luces que has grabado tú en Morales de Chorro. Mira. Bromas aparte. Este ya nos lo presenta como algo serio. Es un montaje más serio, está más elaborado. Me gusta ese humito que sale ahora cuando se eleva el ovni, como si tuviera ahí unos propulsores. Ahí que vemos. Este está mejor elaborado, ¿no? Bueno, los 4 vídeos son vídeos absurdos, ¿no? Son vídeos de los cientos, de los miles que hay por Internet, que desprestigian un poco este tema. No voy a decir que la persona que haya hecho este vídeo crea o no. A lo mejor cree en los ovnis. Sin embargo, a lo mejor ha querido contribuir para intentar convencer a la mayoría de los indecisos cuando lo que está haciendo es, no hay ningún menor, es cagarla. Hablando en castellano. No obstante, Internet ya sabéis que... Mira, yo el otro día puse en el buscador cómo cambiar el filtro de un Peugeot 206. ¿No?
y lo encontré, no me costó nada. No me preguntéis cómo, pero a los 70 minutos estaba viendo sistema de riego bajo tierra de un jardín. No me preguntéis cómo, a ver, no tengo jardín. ¿Qué quiere decir esto? Que Internet tienes de todo. No me costó mucho encontrar una señorita que nos enseña cómo trucar las fotos reales, actuales, y hacerlas pasar como antiguas dentro del tema OVNI. Es una señorita, aquí. Vale, pues aquí tenemos el antes y el después. Esto está hecho con Photoshop. ¿Cuánto daño ha hecho Photoshop a la ufología? Nos explica un poquito la elaboración, los parámetros, las fotografías, pero pasa lo mismo con los vídeos. Si vosotros, os uteo, si vosotros queréis hacer un vídeo montaje, se requiere pues ver videotutoriales y al final termináis haciendo un vídeo de un ovni por encima de vuestra casa, lo editáis, lo colgáis en internet y si está bien hecho, hasta lo podéis vender como que es algo que es real, ¿no? Y no es real. Todo esto es lo que está haciendo mucho daño. Pero no es el tema ufológico. En internet podéis encontrar dragones, gnomos, hombres lobos, o sea, podéis encontrar absolutamente de todo. Aquí hay una recopilación muy graciosa. Aquí podéis ver, este es el volcán Tuburbu en Papúa, en Nueva Guinea, que erupcionó hace unos meses. ¿Habéis visto ese ovni? Ahora nos lo ponen a cámara lenta. Hay un ovni, ahí le vemos. Sale esa mezcla de polvo, de rocas, y el ovni pues le grita hacia arriba. Yo vi esas imágenes y dije, si es que yo no he visto, yo recuerdo haberlo visto en el telediario. Y claro, la imagen real, que es la misma, no hay nada. Sin embargo, este señor que hizo el montaje, que hizo el vídeo, nos lo vende como algo real. Cuando sabe, o tendría que saber, que estas imágenes son de dominio público. Ha estado circulando por los medios de comunicación. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo más. Y para terminar los vídeos grotescos, ahora vamos a ver una recopilación de 4 vídeos. Lo he dicho antes, aparece, creo que por este orden, un dragón apostado en una antena. Aparece un gnomo muy majo, él, vestido de verde, con orejas puntiagudas. Creo que aparece también un hombre lobo, corriendo de un lado para otro. Me hace mucha gracia porque tiene un estilo de correr muy particular. Y acaba con un Jesucristo poco menos que mirando a la cámara. Abre los ojos y les vuelve a cerrar. No, sé que esto no tiene nada que ver con los ovnis, pero sé que entendéis el nexo que he intentado conseguir con todo esto. Aquí tenemos el dragón. Tengo que reconocer que está muy bien hecho. Sale volando, se va a ver mundo, supongo. Este es el gnomo, me encanta el gnomo, correteando. Aquí le vemos, vestidito, verde, perfecto, orejas puntiagudas, mira la cámara. Ahí estamos. Este me encanta, este, si no os reís. Ahí tenemos, sí señor. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Ahí, perfecto. Pero es que este nos lo vende como real. Y nos dice que cada uno piense lo que quiera. Bueno, aquí tenemos un ángel saliendo de una iglesia. Y es muy curioso. Tiene la poca vergüenza encima ponerlo con la cámara lenta. Sale, por alguna extraña razón cambia de tamaño, se vuelve más grande. Tiene barriga, curioso. Ahora se pone de color verde y se va. Este señor nos lo ha vendido como un ángel que captó cuando estaba enfocando a la iglesia. Aquí, sí, esto es genial. Abre los ojos, les vuelve a cerrar. Ampliamos un poquito, lo ponemos a cámara lenta. Y ahora cuando acaba este vídeo aparece otro que quiero pensar que es un vídeo de humor, aunque estaba en una página seria. Tiene que ser de humor, porque entonces aquí ya apaga y vámonos. Bueno, iba a decir que cada uno saque sus propias conclusiones. No hay conclusiones que sacar en estos vídeos. Hay un antes y un después en el tema ufológico, vamos a centrarnos ya en el tema ufológico. Hay un antes y un después
desde que Internet es lo que es. Desde que infinidad de empresas sacaron programas, en este caso, para la edición y la manipulación de vídeos. Está el Photoshop, aunque es de foto, está el Sony Vegas, creo, el After Effects, hay un montón. Yo cuando veo un vídeo dudo. De hecho, prácticamente ya no creo nada de lo que veo. De cada 20 vídeos que vemos en Internet, uno es real. Nos cuesta discernir cuál de esos 20 es y pagan justos por pecadores. Pero en mi caso, no creo ninguno. Ni testimonios, ni fotos, ni vídeos. Es así de duro, pero es lo que hay. Sin embargo, cualquier acontecimiento ocurrido antes de la época de Internet le da muchísima más credibilidad. Voy a poner fotografías que los aficionados ya conocéis, porque las hemos visto muy habitualmente. Nuestros antepasados, cuando veían algo raro, lo pintaban. Por aquel entonces no se podía asociar que ahí dentro había seres o que ahí dentro había gente que venía de otros planetas. Siempre se asociaba a temas religiosos, a temas divinos, a las divinidades. Yo he visto un ovni, que cada uno vea lo que considere oportuno. Por cierto, Hernando, no eres el único que tiene un láser. Yo me he comprado uno, de color rojo. Entonces, yo hoy estoy viendo uno en la parte derecha, no sé para qué comprar el láser. En la parte derecha también veo cositas, pero bueno, me centro de la izquierda. Pasamos. Volvemos a lo mismo, carácter religioso, que cada uno interprete estas ampliaciones de estos dos círculos a ambos lados de la pintura. Yo veo a alguien dentro de lo que parece algo que vuela, ¿no? Si no, no estaría en esa parte del cuadro. Podemos continuar. Aquí tengo mi chuleta, que a veces me pierdo un poco. Y bueno, este tipo de representaciones tenemos cientos. Y repito, me da más credibilidad de lo que ahora yo encuentro por Internet. Podemos seguir, la lista es totalmente interminable. Pasamos a los egipcios. Aquí ya estamos, ya nos hemos remontado 3.000 años atrás. Yo aquí discrepo un poco. Es cierto que el helicóptero se parece mucho al helicóptero tipo Apache de combate. El de la derecha creo que es el primero en batir el Mach 1. Y esa tercera flecha, yo veo un yate, sinceramente. Cada uno que vea lo que quiera. Yo creo que es un yate. No me cuadra históricamente, pero bueno, ahí está. Seguimos. No hay Internet. Los mayas. Que cada uno vea lo que quiera ver. Yo en mi caso estoy viendo en la parte... Perdón, voy a dar un poquito la vuelta. En esta parte yo estoy viendo lo que es un objeto ovalado, vamos a llamarlo ovni. Aquí, pues, me atrevería a decir que es como una especie de planeta con aros y lunas, pero bueno, no me atrevería. Aquí veo un haz de luz y aquí pues se aprecia como un féretro, como algo mortuorio. No lo sabría interpretar muy bien, pero que cada uno saque la conclusión que quiera. Cuando esto fue labrado por los mayas, igual que esta otra representación, en la parte de arriba yo veo una escafandra, un señor tumbado. Nosotros ahora mismo, cuando viajamos al espacio, estamos en esa misma posición, tumbados, para aprovechar un poquito la inercia de las fuerzas G. Es como si estuviera manipulando con su mano cualquier panel superior. Si seguimos, creo que me queda... Aquí tenemos otra. Esta también me gusta mucho porque estamos viendo casi lo mismo que la anterior. Estamos viendo lo que es el ovni. Aquí estamos viendo el haz de luz, como si estuviera iluminando a este ser que no sé si ha bajado de la nave. Vemos como tiene como una especie de alas. Aquí yo estoy viendo la cara, ustedes ya sacarán sus conclusiones. Ojos rasgados, boca pequeña, pero nos centramos en el ovni. Los mayas. Aquí no había internet, no había Photoshop, no había... Esta gente cuando dibujaba algo no tenía por qué engañar a nadie. ¿A quién iba a engañar? ¿Con qué propósito? Nosotros hemos evolucionado, pero por otro lado hemos involucionado en el sentido de que somos más malos en ese sentido. O sea, metemos más cosas que no hay necesidad.
Vamos a ver qué viene ahora. Sí, os voy a poner ahora una fotografía. Para mí es la mejor fotografía de un ovni sacada nunca. No hay internet, volvemos a lo mismo. Esta fotografía que os voy a poner ahora está datada del año 1957 en Venezuela, sacada con una cámara de fotos sin zoom, con enfoque fijo, o sea, las posibilidades de manipulación eran mínimas, en películas de celuloide. La película no tiene la calidad que ahora, lógicamente, está en blanco y negro. Es la mejor fotografía de las que yo tengo, de las que yo he visto, donde se aprecia claramente el ovni. En este caso ya no sería un objeto volante no identificado, podemos asegurar que ya es un platillo volante. La fotografía, repito, que bueno, tiene la calidad que tenía en aquella época. Aquí vemos una carretera con dos carriles a ambos lados y una zona muy frondosa de bosques, se aprecian los árboles. Aquí estamos viendo la sombra del avión, perdón, la sombra del platillo volante, y es aquí donde está la sombra del avión desde donde se sacó la fotografía. Es complicado saber qué tipo de avión, pero teniendo en cuenta el año 57, una aerolínea, por aquel entonces el avión más vendido era un DC-3 de McDonnell Douglas que tenía un motor en cada lado del ala. Desconozco esta parte de aquí oscura que hay, no sé si era algo del paisaje, o era el dedo, o era, no lo sé. Pero bueno, nos quedamos con el ovni, con la sombra y con el avión, ¿de acuerdo? Esto lo yo considero una fotografía seria, una fotografía bonita, y estamos hablando del año 1957, no tenemos que irnos, no tenemos que irnos tan lejos. Vamos a remontarnos un poquito más en la historia. El 15 de septiembre de 1492, cuando los tres navíos salieron del puerto de Palos en busca de las Indias, que acabaron, como somos españoles, en el lado contrario, descubriendo las Américas. De hecho, todavía se conserva el libro de a bordo, el libro de bitácora, en este caso es el de la NOA, de la Santa María, la embarcación más grande de las tres, que paradójicamente luego fue la única que no pudo regresar y se quedó allí en tierras ahora ya americanas. Hay una zona, hay una parte que se ha traducido del castellano antiguo al actual. Ahora me gustaría llamar al técnico de sonido, que creo que es usted, porque voy a poner el vídeo y creo que tiene el volumen un poco alto. Yo hace años vi un documental de Canal Historia. Sí, he plagiado, he copiado Canal Historia. Denunciarme. Entonces, es un trocito, creo que dura un par de minutos, 3 minutos, 4 minutos, que yo recordé que hablaba sobre el descubrimiento de América, sobre la traducción del libro de a bordo, y lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Está subtitulado al español, y no sé si el volumen va a estar un poco alto, pero bueno, lo vemos. Less well known is that Columbus had an alien encounter of his own, one reported in his log, just days before he reached the shores of the New World. At about 10 p.m. on the 11th of October, 1492, the anxious explorer was on the deck of the Santa Maria when he saw a light glimmering at a great distance. Columbus wrote, "The Admiral, standing on the quarterdeck, saw a light. Calling to Pedro Gutierrez, he told him he saw a light, and bid him look that way, which he did and saw it. The Admiral again perceived it once or twice, appearing like the light of a wax candle, moving up and down. Summoning another member of the crew, the two watched as the light vanished and reappeared repeatedly. Seeing lights in the water isn't really an anomaly. We all know that certain kinds of underwater life give off lights. But this light actually traveled along with the ship. Columbus noted in the log a glowing object rise out of the water and head off into the atmosphere. What did Columbus see? A phosphorescent sea creature? An hallucination? Or was it something more? Something from out of this world? What did Columbus's men see?
What they saw was a luminous object that, upon breaking the water's surface, became a UFO. To UFO researchers like Bill Burns, Columbus's sighting is significant, not only because of when it occurred, but also because the object was spotted coming out of the sea, ruling out the possibility that what he saw was a comet or a shooting star. What's intriguing is that this was in what we call today the Bermuda Triangle. Bueno, termino hablando del Triángulo de las Bermudas, y es que somos muy raros. Cuando no encontramos una explicación lógica o convincente, siempre tenemos que encasquetar el problema a alguien. La elaboración de las pirámides de Egipto, que si no pudieron, que si técnicamente es imposible, ya, pero a lo mejor les ayudaron los ovnis. El Triángulo de las Bermudas, las desapariciones, los ovnis. Siempre acabamos hablando de los ovnis para dar un significado cuando no tenemos un significado. Yo hace años era un poco un culo inquieto, como decía mi madre, ahora ya con los años ya me he tranquilizado un poquito más. Yo hubo una época en la que, bueno, viajaba, me gustaba viajar, también por cuestiones profesionales. A mí el Triángulo de las Bermudas siempre me atrajo, me atraía mucho. Y sí, es cierto, hace años ya, unos cuantos, unos amigos y yo alquilamos un yate y estuvimos en el Triángulo de las Bermudas, yo ansioso de ver cosas, lo que fuera, me daba igual. Estuvimos 3 días, no vimos absolutamente nada, vimos estrellas junto con el Valle de Upanca de Tenerife, y en el Triángulo de las Bermudas no he visto más estrellas en mi vida, pero algo paranormal, algo no. Ya sabéis que el Triángulo de las Bermudas abarca Bermudas, la zona sureste de Estados Unidos y Puerto Rico, es una zona muy amplia. En el Triángulo de las Bermudas yo empecé a hacer hace años una recopilación, empecé datando lo que había a partir del año 1800 y os quise hacer un vídeo. He hecho un vídeo. Yo voy a seguir hablando, os dejo el vídeo de fondo, os va a llegar a cansar el vídeo. En el vídeo, que he hecho estilo Guerra de las Galaxias, con letras amarillas desapareciendo, por la izquierda aparece el año, en el medio aparece el nombre del barco o el tipo de avión, y a la derecha el número de personas desaparecidas que había a bordo. A día de hoy ya son 8.000 las personas desaparecidas en el Triángulo de las Bermudas. Esto lo traigo a colación de que en muchas ocasiones, durante, antes y después de las desapariciones, de algunas, no de todas, se observaron luces de diferentes colores, ovnis. No quiero achacar también a que todas las desapariciones como consecuencia de los ovnis. Entonces, bueno, os voy a poner todas las desapariciones hasta el año 1975. ¿Por qué? Porque al llegar al 75 me aburrí. Eran tantas las desapariciones, ya llegó la mosca de la tele, eran tantas las desapariciones que al llegar al año 75 no puse más. En estos 40 años, oye, llevamos la mosca. En estos 40 años, desde el 75 hasta ahora, como más de 40, no he puesto nada. La lista con todo y con eso era tan larga que dije, bueno, voy a quitar las desapariciones de 1 o 2 personas. Los que van en un avión solos, una avioneta, o 2, o en un pequeño barco, y con todo y con eso, os pongo la lista, yo voy a seguir hablando, la veis. Ahí está el Triángulo de las Bermudas. ¿Se puede achacar al tema ovni? Sí, no lo sé. Empezamos por el año 1900. Quiero aclararos que en las Bermudas, los cargueros desaparecidos, 28, goletas, 24, yates de recreo, 14, hasta el año 75, avionetas, 18, aviones comerciales de pasajeros o de guerra, 20, barcos de diferentes tipos, como lanchas, 29. Como anécdota también, pues se cuentan entre los desaparecidos 2 submarinistas, un velero con motor y un buque escuela. En España tenemos el Juan Sebastián Elcano, que es el buque escuela. Por aquel entonces era el Atalanta o el Atlanta, que se llevó a 290 personas. Lógicamente no se encontró nunca nada, ni se ha vuelto a encontrar nada de ninguno de estos barcos.
Es curioso hablar sobre las desapariciones. Todos hemos oído hablar sobre las abducciones. Muchas veces no tocamos el tema de las abducciones porque es casi hablar en contra de la ufología. No podemos concebir que si vienen visitantes vengan para secuestrarnos, para hacernos daño, para infligirnos dolor. Pero hay una parte en la que esto pasa. Yo quiero pensar que son diferentes las tribus, por llamarle de alguna manera, que vienen a este planeta, y una de ellas es la que abduce, la que inflige dolor, la que nos pone microchips. Hay teorías, hay 50.000 teorías. Hay una teoría que a mí me hizo gracia, entre comillas, que decía que hace décadas esta raza de extraterrestres entablaron contacto con las principales potencias y poco menos que les dijeron: mira, estamos aquí, tenemos que experimentar y tenemos que llevarnos gente. Entonces tenéis dos opciones: o decís que existimos, que llevamos gente y que no podéis hacer nada al respecto con todo el poder armamentístico, o les damos por desaparecidos y aquí no ha pasado nada y cada 5 años os regalamos algo. Llámalo microondas, llámalo láser, llámalo nanorobots, llámalo vacunas, X. ¿Es absurdo? No lo sé. Es una teoría más que ahí está. Estos números que os voy a leer ahora, como referencia de fondo, los desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, esto que os voy a leer son números dados por los ministerios de Interior de los países, que voy a hacer referencia a continuación. Son cifras que están en Internet. Y leo. Estoy tapando todo. Y leo. Hay unas 21.000 denuncias al año en España por desapariciones. Es lógico que de esas denuncias, un porcentaje altísimo vuelven a aparecer porque no son menores que se han ido de casa, gente que sencillamente quiere desaparecer porque no está justo en donde esté, fallecen. De esas 21.000 denuncias, actualmente en España hay 4.164 denuncias activas que todavía no se han encontrado. Los datos anteriores a 2010 no se computan, ¿de acuerdo? En Alaska, pese a que tiene una población que apenas llega a 800.000, son 3.000 los desaparecidos anualmente. Reducido en lo mismo, de esos 3.000 aparecen muchos. Perú, descontando ya una media de 23-25% de las personas que luego aparecen tras la denuncia, Perú tiene 2.550 desaparecidos. Francia, 39.000 denuncias. Alemania, 50.000. De ahí tenéis que quitar, vamos a poner, la media es de 25%. Vamos a duplicarlo. Vamos a imaginar que son 50 los que vuelven a aparecer. Alemania, 50.000 denuncias. Brasil, 40.000. Australia, una cada 18 minutos. Nos sale una media de unos 30.000 al año. Inglaterra, 88 reportadas al día. 32.000. En Estados Unidos, aquí ya la cosa cambia. Se denuncian 2.000 por día, 2.000 desapariciones. De esas 2.000, quitando ya las que aparecen, nos da un resultado de 700.000 personas anuales de las que no se vuelve a tener constancia. Los números están ahí, desaparecen, punto, ya está. Yo lo puedo achacar, en el caso de Alaska, pues que viene un oso y te come. Bien, por buscar una explicación. Pero ¿y las otras 800 personas que son 800 osos? Y yo vuelvo a decir que no estoy aquí para convenceros de nada. Estoy aquí para daros datos, para que veáis datos y para que saquéis vuestras propias conclusiones. Mira que bien, ahora que acabo de terminar, se acaba el vídeo. Si hoy día vais a cualquiera de los puertos más céntricos del Triángulo de las Bermudas, hoy por hoy podéis encontraros carteles de barcos desaparecidos. Este caso es de hace unos años. Aparece pues, el tipo de barco, la eslora, la manga, las personas que iban a bordo. Aquí no se aprecia, pero en esta parte de aquí, ya os aseguro yo que hay una recompensa de $2.500
para aquel que dé alguna información sobre el barco en cuestión que ha desaparecido. Las desapariciones están ahí. Yo no sé si achacarlas a agujeros, a ovnis, a mundos paralelos. Podríamos estar aquí debatiendo infinidad de teorías. Ya casi para ir terminando, vamos a centrarnos ahora en el tema avión, ¿de acuerdo? Después de esta fotografía os voy a poner una recopilación de algunas conversaciones entre pilotos y torres de control. Nosotros las llamamos dependencias, a las torres de control, y a los aviones, en el argot nuestro, es tráficos, ¿vale? Antes, me voy a adelantar, con permiso. Bueno, todos hemos visto en las películas, sobre todo, que tenemos un radar, y este radar va haciendo barridos. La media son 9 segundos por barrido. Hay dos radares. Está el radar, le vamos a ir a la izquierda, el radar primario. No, me voy a sentar, que estoy más cómodo. El radar primario y el radar secundario. Todos los aviones volamos con el radar secundario. Eso es un aparatito que tenemos en el pedestal, que es la zona de botones que está entre los dos asientos. Es como un radiocassette de ese tamaño. Y son 4 dígitos. Ahí la torre de control sabe que nosotros vamos a volar, vamos a hacer el puente aéreo Madrid-Barcelona y nos otorga un número que es el 0052. Da un botón y durante las próximas 2 horas el 0052 en todo el mundo corresponde a un Iberia 352, perdón, el vuelo 123 que va de Madrid a Barcelona, ¿de acuerdo? El radar de Madrid-Barajas no es un radar primario, no es un radar que vaya funcionando como los murciélagos por sonidos, ¿de acuerdo? Sino por los dígitos que nosotros hemos metido en el avión. Yo estoy volando y todos los aviones tienen un radar pequeñito y estoy viendo el transpondedor, que es así como se llama el aparato donde metemos los 4 dígitos, o el transponder. Yo estoy viendo el radar para ubicarme de que no tengo peligros o proximidad de colisión. Estoy viendo un avión, 3000 por encima de mí, sé el rumbo, sé la velocidad, pero claro, los ovnis no tienen transpondedor. ¿De acuerdo? Entonces, es complicado que una torre de control pueda identificar un objeto cuando no es el radar primario. Yo puedo estar viendo una luz roja y llamar a Madrid-Barajas y decir, estoy viendo una luz, y Madrid-Barajas decirme, pues aquí en radar no tengo nada. Es que lógicamente no puedes ver nada, porque no has encendido el transpondedor. Lo que sí se hace en estos casos es recurrir al ámbito militar. En el caso de esta situación hipotética, se recurre a Torrejón de Ardoz, encienden el radar primario y en ocasiones se capta el impulso, se emite un sonido, rebota en el objeto, lo recibimos, 8 segundos después sacamos la media para saber la ubicación, el rumbo y la velocidad. Esa es la explicación por la que muchas veces el avión ve una luz, pero la torre no identifica la luz como tal, a no ser que sea el radar primario, el que hace barridos, pero en ocasiones tampoco el radar de combate, digamos, el radar primario localiza este objeto. La mayoría son sudamericanos, así que tienen una forma muy peculiar de hablar, pero lo vamos a entender, está subtitulado.
complicado entenderlo, por eso se subtitula, porque bueno. Coalición es colisión.
Lo estoy clavando, 37 minutos llevo. Justo voy a acabar con una foto que me queda. Lógicamente, grabaciones, fotografías, vídeos, podemos estar aquí toda la tarde. No voy a convencerles porque la mayoría estamos relativamente convencidos de lo que hay, pero lógicamente yo respeto a cualquier escéptico. El 20% de los pilotos hemos visto cosas. Hay un porcentaje que no ha visto nada o no ha querido ver nada. De ese 20-22%, hasta que no estás a punto de jubilarte o tienes un cargo representativo en aerolínea, no te mojas. No es bueno decir al pasajero que el pasaje sepa que Ryanair, por poner un ejemplo, pues sus pilotos ven marcianos. Entonces, muchas veces se omite este tipo de información. Y ya para terminar, y ahora sí, ya en serio, ya voy a terminar, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos que esta noche sabemos que vamos a ver un ovni aquí en la Plaza Mayor, en Morales, de Toro, y estamos todos pendientes. Estamos a las 12 de la noche ahí abajo. A esa hora también puede venir el gobierno. El gobierno está siempre en todos los lados. Os voy a poner una fotografía. En vez de poner fotografías de ovnis, pues como a mí me gustan los aviones, he puesto una fotografía de unos aviones. Os he puesto arriba aviones para identificar que son aviones, que no son ovnis. Quiero que la veáis. Los aviones, igual que los ovnis, duran 4, 5, 6 segundos, ¿de acuerdo? No duran más. Entonces, el ejercicio, ya para terminar, aquellos que de entre ustedes hayan contado 6 aviones, por favor que me levanten la mano. ¿Nadie ha contado 6 aviones? Aquellos que hayan contado 7 aviones, que levanten la mano. Un despistado, por allí por el fondo. Y aquellos que hayan visto 8 aviones, que levanten la mano. Otro, por allí. Aquellos que hayan visto 9 aviones, que levanten la mano. ¿Cuántos aviones habéis visto? Lo que he visto ha sido un fallo. Correcto. Lo que he visto ha sido un fallo. Correcto. Es que lo que hacemos es despistar, que es lo que hacen muchas veces los gobiernos. Vosotros habéis visto esa B que hace daño a la vista y no habéis visto los aviones. No os habéis parado a pensar, no os habéis parado a contar los aviones y si había azules o rojos. Aunque parezca que no os he dado tiempo suficiente para ver los aviones, pero vuestro subconsciente estaba viendo la falta ortográfica que más de uno estaba a punto de tirarme algo a la cabeza. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para que entendamos todos que la próxima vez que miréis al cielo no tiene que ser por la noche, se puede mirar al cielo perfectamente por el día. Y si sois buenas personas, me consta que sí, por la verdad que tenéis buenos, no veréis 8 aviones, veréis 9 aviones porque es la realidad, lo que queremos ver cada uno. Así que muchas gracias y buenas tardes.